Vamos a hablar en esta lección de la revelación de Dios quebranta la tradición. ¿Sale? Si pueden ver mi presentación, estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Vamos a ver un sumario acerca de lo que se ha estado estudiando. Puse ahí algunas palabras clave para que ustedes las recuerden. Junto con sus notas que tengan. ¿Vale? Ok. Voy a hacer una oración corta, breve. Padre, gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por darnos la oportunidad de aprender, de conocerte. Queremos que nos guíes, que nos des tu respaldo, como siempre. Tú eres bueno, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a ver aquí un sumario, un resumen. Algunas de las palabras clave que ustedes han estado teniendo. ¿Crees que me puedas ayudar con una unas palabras clave: judío-cristianos, Gálatas, apóstol Pablo? Vamos a ver el capítulo 1 de Gálatas. Lo voy a tener yo aquí en una Biblia que es Nueva Versión Internacional. Si quiere buscar su Biblia, acercarla y ver conmigo Gálatas. No lo voy a compartir en la pantalla, pero lo voy a leer con usted allí en su casa, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos quebrantar la tradición, la revelación de Dios quebranta la tradición. Esa es la clase. Y vamos a recordar, voy a recordar con ustedes lo que estuvieron practicando, aprendiendo, ensayando, llevando a práctica, dejando que Dios les hablara. Gálatas dice, capítulo 1, verso 1, ¿sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, no por investidura ni mediación humanas. Es nueva versión internacional. Espero que usted tenga la versión Reina Valera 1960. ¿Está bien? Dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy ahora en el versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, dice, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, caiga bajo maldición o sea anatema. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Busco agradar a los hombres, dice la otra versión, ¿verdad? O agradar a Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Continúo en el versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia, con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Dice que la Biblia
Reina Valera, que era muy celoso de las tradiciones de sus padres, ¿verdad? Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien revelar a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, en la versión de ustedes, ¿verdad? Y luego dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Así que estamos leyendo el primer capítulo de Gálatas. Quizás usted ya lo leyó de forma personal. Y aunque estamos leyendo ese primer capítulo, quiero resumir. Para esto puse algunas palabras clave para que usted las recuerde acerca de lo que hemos venido compartiendo, bueno, Judy con usted, y usted ha venido aprendiendo, ¿verdad? Judío-cristianos. La carta del apóstol Pablo es dirigida a los Gálatas. Allí está otra palabra. La otra palabra clave es el apóstol Pablo, él la escribe, ¿verdad? Y otra palabra es poner en contra, es lo que los judíos cristianos estaban tratando de hacer al Pablo escribir en sus primeros versículos, ¿verdad? Esta carta, están tratando de poner en contra a los nuevos creyentes, en contra de Pablo, de lo que Pablo predica. Ellos les están animando a practicar la ley, a desarrollar una práctica que es la circuncisión, y ellos dicen, se tienen que volver, o se tienen que circuncidar más bien, para que puedan ser cristianos desde su perspectiva, ¿verdad? Ahí está la palabra clave, circuncisión, ¿sí? Así que eso ya lo vimos, cómo esos maestros judíos habían procurado disponer el corazón de los Gálatas, ¿verdad? Convertidos contra ese hermano apóstol, Pablo, que nosotros vemos en la Biblia. Ellos les estaban diciendo que como gentiles tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Lo podemos corroborar en algunas escrituras. Ellos les estaban incitando a poner en práctica la ley, que es algo que nosotros los que hemos nacido de nuevo ya no la llevamos a la práctica, ¿verdad? Y no hablo de la ley de Dios, hablo más bien de algunas tradiciones como lo vimos con Yuri desde Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Tradiciones o interpretaciones de los fariseos y de los escribas en este caso. Hay dos personajes aquí que no pusimos, los fariseos y los escribas, de los que habla Mateo, ¿verdad? Los fariseos pues era una religión que estaba muy cercana, esa religión, a la gente, tenían mucho contacto con la gente y además tenían mucha influencia con la gente, por eso fluían los problemas. Por eso fluían los problemas, porque los fariseos estaban cerca de la gente. En el caso de, por ejemplo, en el caso de los escribas eran los intérpretes de la ley, ¿verdad? Y ellos venían trayendo o arrastrando interpretaciones y las habían hecho personales y las habían hecho tradiciones a lo largo de su vida, de su historia y de la historia cristiana, ¿verdad? Entonces, ellos querían que la gente practicara el ritual de la ley con tal de que fueran salvos, decían ellos, pero nosotros sabemos que no podemos ser salvos obedeciendo la ley. Nadie la puede obedecer. Vino Cristo, obedeció la ley
y en él nosotros somos libres, ¿verdad?, de la maldición de la ley. O sea, a no poner por obra o obedecer esa ley, hay una maldición. Cualquiera que desobedecía un solo mandamiento se hacía culpable de toda la ley. Así que eso es lo que está sucediendo, lo que han estado hablando ustedes y lo que está sucediendo desde el capítulo 1 de Gálatas. Mediante esta carta, Pablo entonces quiere recuperar su autoridad como apóstol de Jesucristo y expositor del Evangelio. Y él está condenando, incluso llega hasta decir que hay una maldición, ¿verdad?, sobre los que quieran enseñar otro evangelio, diferente al que ya Cristo ha traído, que son buenas noticias, ¿sí? Está en contra y condena esa postura judaizante la condena como un legalismo, ¿verdad? Y les dice, el que traiga otro evangelio lo enseñe, o sea, algunos ángeles o nosotros, dice él, se pone también en ese lugar. Dice, sea anatema, ¿verdad? Entonces, dentro del bosquejo general de esta carta, en el capítulo que hemos leído, y venimos revisando con Yuri, ¿sí? Hemos visto que la presentación que Pablo hace de sí mismo en Gálatas del 1 al 5, lo vemos acá de mano derecha, Gálatas del 1 al 5, dice que Pablo se presenta a sí mismo reclamando su autoridad, diciendo que él es un apóstol de Cristo, ¿verdad? Y la razón de escribir esa carta también, o sea, hay un propósito de esa carta, para que nadie enseñe otro evangelio, ¿verdad? Pablo es llamado, vemos en Hechos 22, 15 y 26, del 16 al 18, vemos el llamado de Dios. Dice que Pablo se presenta en los capítulos, el capítulo 1, del versículo 1 al 5, se presenta como un siervo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que de pronto parece que para algunos no tiene autoridad, él reclama esa autoridad, reclama el llamado que tiene, por decirlo así, ¿verdad? Y en esa carta presenta el propósito de por qué la escribe, y en Hechos 22, 15 y 26, del 16 al 18, vemos su llamado de él, un llamado genuino. Así que vamos a seguir. Estas son cosas, creo que ustedes, si no me equivoco, que nosotros hemos estado ya aprendiendo, ¿verdad? Sorprendido le puse ahí. Pablo dice, estoy sorprendido. Él estaba sorprendido de que los Gálatas muy pronto se hubieran alejado de la gracia de Dios. Y vemos ahí algunos personajes en su pantalla, o algunas palabras, algunos conceptos también. Pablo está sorprendido. Los Gálatas están alejados, pero muy pronto, ¿de dónde están alejados? De la gracia de quien, la gracia de Dios. Debido a un evangelio que es diferente, y él mismo dice ahí en el capítulo 1, no es que haya otro evangelio, sino que muchos han pervertido el evangelio, lo han cambiado, dice aquí, lo han adulterado, ¿verdad? Así que más o menos vemos allí en esta presentación, para tener un cuadro más amplio, lo que está sucediendo en el capítulo de Gálatas, porque lo escribe. Él es un ministro, un siervo de Jesucristo. Y vemos que ellos se alejan de la gracia de Dios. Yo le puse ahí, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la gracia para usted en esta experiencia de 6 clases, me parece, o 5 clases que ha tenido? Y en su experiencia con Cristo, ¿alguno de ustedes puede compartir con nosotros qué es la gracia de Dios para usted? Es el amor o el favor incondicional de Dios con nosotros. El amor incondicional de Dios, un regalo, ¿verdad? Dice Efesios 2:8, un don de Dios, un regalo de Dios que por supuesto no merecíamos, ¿verdad? Y bueno, los Gálatas son salvos no por guardar una ley, sino porque no pueden, para empezar, sino porque creen y reciben esa gracia de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo se sorprende porque otras personas llegan
les predican de forma diferente. Ellos se alejan de la gracia. Y entonces surge un evangelio que él llama diferente, cambiado, adulterado. Una versión dice pervertido, ¿verdad? Es como echarle más agua a la leche, tomarla, beberla y pensar que estamos bebiendo leche sabiendo que le echamos agua, no es pura leche, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? El evangelio entonces debe de ser según Dios nos los entregó, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? A todo aquel que cree. La gracia es el poder de Dios dentro del evangelio para salvarnos. Ese regalo, ese don inmerecido. Muchas gracias. Me parece que fue Abraham. Está muy adecuada tu y además aceptada tu participación, ¿verdad? Estamos viendo cómo con estas palabras y estos conceptos estamos uniendo cada hilo, estamos hilando lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Con lo que hemos estado aprendiendo. Hay un trabajo diligente de los fariseos, de los escribas, de los judíos cristianos. Son cristianos, pero siguen tratando de guardar la ley. Nunca vamos a poder guardar la ley, al menos que esté escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la Biblia, pero Dios nos habla y la Biblia es para darnos testimonio de algo que Dios nos ha hablado y que está sucediendo en nosotros, ¿sí? A menos que la Biblia esté escrita en nuestro corazón es cuando la empezamos a obedecer por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un trabajo diligente de los legalistas, de los señores que han traído un evangelio diferente y de la debilidad de los gálatas, ¿verdad? Por una parte ellos son muy diligentes, a veces nosotros somos diligentes podemos ser diligentes en hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Pero Dios quiere diligencia en lo que se requiere diligencia, según Dios, Romanos 11, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, en la obra, en la gracia, ¿sí? Entonces, aparte de que existe un trabajo diligente de parte de ellos, hay unas características que abonan a esa diligencia incorrecta de los galos para que ellos sean confundidos, ¿sí? Para que ellos sean llevados lejos de lo que es la verdad, de lo que es la gracia, de lo que es la autoridad de la palabra, ¿sí? Vamos a ver un poquito acerca del carácter de los Gálatas. Uno de ellos fue Julio César y Thierry, Thierry, los que escribieron acerca de estas características en cuanto al carácter de los Gálatas, ¿sí? Otro señor fue Alford, así se escribe Alford con D al final, que hablaron acerca de los Gálatas. Algún incluso poeta por ahí también, en algún otro libro hablaba de las características de algunas personas. Bueno, el carácter de los Gálatas. ¿Cómo eran ellos? Eran inconstantes en sus resoluciones, en sus decisiones. Eso da como que una pauta a la diligencia de mucha gente que quiere actuar mal en contra de nuestra vida. Y no hablo precisamente de personas, de nombres, sino de acciones de las personas. Eran amantes del cambio. No podía confiarse en ellos. Eran francos, pero eran impetuosos, ¿verdad? De pronto, aceleradones, impresionables, eminentemente inteligentes, ¿sí? Al mismo tiempo, extremadamente cambiables. Aunque eran muy inteligentes, tan inteligentes, pero tú llegabas con los gálatas, y les decías algo y ¡pum! Cambiaba. Es como el domingo que tú puedes recibir, o en los tiempos
de tu comunión con Dios, que tú puedes leer una palabra, recibirla en tu espíritu y sentir que estás hasta arriba y te vuelves en alguien tan poderoso, inteligente, pero de pronto llega una circunstancia que te apachurra, ¿verdad? Y te vuelves extremadamente cambiado. Y eso no abona para lo que Dios quiere construir en nuestra vida, ¿sí? Ellos eran inconstantes, amigos de la apariencia. De hecho, la tradición tiene que ver con la apariencia, porque la tradición son cosas externas, ¿verdad? La tradición tiene que ver con apariencias. Vamos a ver acerca de la revelación, ¿verdad? Cómo la revelación quebranta la tradición dentro de nuestro tema. Entonces estamos viendo aquí el carácter que no abonaba en su carácter el galo para poder ser construido en ese evangelio verdadero. Y aparte, pues el trabajo diligente de legalistas, gente que les llegó a decir, siendo gentiles, que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. O sea, aparte de Cristo, necesitaban eso, según ellos, ¿verdad? Pero estaba muy lejos de la verdad. Así que por esa razón, Pablo escribe, ahí está el propósito de la carta, dijimos, ¿verdad? Lo leímos en Gálatas 1, del 6 al 10. Que veas, que no enseñen nadie un evangelio diferente. Y si alguien lo enseña, aún Pablo llama a los ángeles, a sí mismo y a cualquiera, sea anatema, haya una maldición. Bueno, vamos a continuar diciendo que hay un solo evangelio, entonces. El evangelio de la gracia, el evangelio del poder de Dios. El evangelio, según Pablo, sigue compartiendo que no es de ninguna persona. Él dice que cuando fue enseñado, no encontró a alguien con el sello, teniendo el evangelio, diciendo, el evangelio es mío, hablo de una persona. Pero él dijo que él lo había recibido por revelación. El evangelio se recibe por revelación y esa revelación viene de Dios. No de un sueño de nosotros, no de una equivocación, no de una imaginación del corazón, sino por revelación. ¿Y qué es revelación? Es el proceso de correr el velo, dejar al descubierto aquello que estaba escondido. Es decir, Dios llega y aquello que era oculto para nosotros lo hace visible. Nos revela, pues, de lo que se trata el evangelio, la buena noticia, el poder, la gracia potente a través de esa buena noticia. ¿Sí? Hay un solo evangelio. Iglesias hay muchas, doctrinas hay muchas, tradiciones hay muchas, que nos detienen muchas veces, que nos hacen que nos estanquemos, ¿verdad? Nos hacen estancarnos. Y la verdad es viva, dice la palabra de Dios, y eficaz, según Hebreos 4:12. Algo vivo es, un agua viva es una que corre, que fluye, no es una que está encharcada, guardada en estanque. Por eso Jesús hablaba de una fuente que salta para vida eterna, lo dijo Jesucristo. Ese Espíritu de Dios no es algo que está estancada en nosotros, la verdad, su Espíritu, su palabra, su Evangelio, es algo que fluye siempre, todo el tiempo es fresco, hay vida, ¿verdad? Entonces hay un solo Evangelio, Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 1. Pablo dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres, de eso vamos a enfocarnos en las tradiciones. Celoso de las tradiciones de sus padres. Y Pablo fue cambiado, dice, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios le dio una oportunidad y fue transformado, tuvo un llamado de parte de Dios. Hay una esperanza para los religiosos, para los legalistas y para los tradicionales, que es el tema que nos ocupa. Hay una esperanza para todos nosotros. Podemos caer en un estancamiento, en una tradición, en un legalismo, en una religiosidad. Todo ello es algo que deja de tener vida. La único que tiene vida es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino. ¿Sí? Así que hay esperanza, porque Pablo era uno de los más celosos de las tradiciones de sus padres. Y quería que todo se llevara
al pie de la letra según las tradiciones de sus antepasados o sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quebrantó Pablo la tradición? ¿Cómo la quebranto yo? En el caso de Pablo dice, cuando le agradó a Dios, ¿verdad? Hechos capítulo 9 dice que Dios se encontró con Pablo, no Pablo con Dios. Dios se le puso en el camino, ¿verdad? Cuando le agradó a Dios, ¿verdad? Allí es cuando hubo un quebrantamiento de sus tradiciones, de lo celoso que era, no de la palabra, no del evangelio, no de la vida de Dios, no de la verdad de Dios, sino de la tradición. El día que Dios quiere y le agradó en Jesucristo encontrarse con nosotros, ese día nos revela, ese día tenemos un encuentro con Él y ese día se quebranta cualquier tradición y legalismo. También el día que hay un reconocer en nosotros al haber sido apartado desde el vientre de nuestra madre, porque así le pasó a Pablo. Eso le dijo Dios, y eso él está mencionando, que él fue apartado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Ese día que tú sabes que Dios te apartó desde que estabas en el vientre y desde antes que nacieras, ese día te das cuenta que la tradición no tiene nada que ver contigo, ni el legalismo, ni la religiosidad, sino la verdad de Dios. Reconocer el llamado por gracia, Pablo dice por gracia. Pablo siempre está diciendo por gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él está reconociendo ese llamado, el reconocer el llamado de Dios por su gracia, no porque sabemos, no porque nosotros nos preparamos, qué bueno que estamos bien preparados o nos estamos preparando, sino por la gracia de Dios, o sea, por ese don, ese regalo, por eso que decía Abraham, ¿verdad? Sin embargo, aunque hay un reconocimiento del llamado por la gracia y un haber sido apartado del vientre de nuestra madre, un creer, la clave fue la revelación de Dios. O sea que Dios se lo encontró, le agradó a Dios encontrárselo y decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el águila, ¿verdad? Y es entonces cuando se produce una revelación, él no puede verlo. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues en Hechos capítulo 9. Y entonces él se presenta a Pablo, ¿verdad? Ese es un momento de revelación cuando Dios se presenta a nosotros. Es decir, sabemos entonces quién es Él, qué hizo por nosotros en la cruz. Es un momento maravilloso de revelación, ¿verdad? Y esa es la clave para quebrantar cualquier tradición. Que llega a tomar, cualquier tradición llega a tomar autoridad en nosotros como si fuera la misma palabra o la misma verdad de Dios. ¿Sí? Las tradiciones tienen que ver con la apariencia y no con el interior. ¿Sí? Las tradiciones, según Mateo 15 y Mateo 7 y Marcos 7, invalidan el mandamiento. O sea, le quitan la autoridad. Pablo, antes de seguir a Cristo y conocer el Evangelio, recibir por revelación el Evangelio y conocer a Cristo, tenía como autoridad el celo de las tradiciones de sus padres o de sus antepasados. Así que una tradición no puede ser una fuente de autoridad para nuestra vida. La única fuente de autoridad es el Evangelio de Jesucristo, su gracia para nosotros, lo que nos direcciona, lo que nos da una razón, lo que nos guía, lo que nos da un destino, una identidad, ¿verdad? Pero nosotros a veces podemos poner autoridad a tradiciones para entonces tener una perspectiva diferente y estar desagradando a Dios. Jesús lo explica de una manera increíble en Mateo 15 y en Marcos capítulo 7, que ustedes ya leyeron. Tiene que ver entonces con la apariencia y no con el interior. Hay tradiciones que no nos separan. Tradiciones, vamos a pensar en la Navidad, una tradición, ¿está bien? La tradición bíblica, pero finalmente es algo externo. Lo que más importa de esa tradición es que conozcamos el verdadero significado. Y conocer el verdadero significado de la Navidad trae
trae, con esa autoridad que tiene esa palabra, trae a nosotros bendición, una vida, una frescura, un sentido, ¿verdad? El nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Así que Pablo dijo que a Dios le agradó a revelar a su Hijo. Y esa es lo que quebranta la tradición, la revelación. Tenemos ya poco tiempo. Cristo redefinió algunas perspectivas erróneas. Lo vemos en Mateo 15:7. La fuente de la autoridad que ellos tenían eran las tradiciones de los ancianos y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no respetan, no guardan las tradiciones de los ancianos? La tradición de los ancianos de lavarse las manos. Ellos no estaban hablando de higiene, estaban hablando de un lavamiento de manos, ¿sí? Que lo hacían como un ritual para que no fueran impuros al comer. Acuérdense que para el judío alguien impuro era alguien que no podía entrar al templo ni tocar las cosas del templo, porque todo se volvía impuro. Con eso tenía que ver su tradición de ellos, ¿verdad? Que se lavaran las manos, que hicieran el mismo ritual. Al lavarse las manos hacían una oración, un ritual. Jesús habló con ellos de lo que ustedes hablaron con Yuri la semana pasada y el pasado. Todos los gentiles somos impuros para los judíos. Eso es de eso estaban hablando, debido a la tradición de los ancianos. No merecíamos salvación. La vida debe ser formada de acuerdo y conforme a la palabra de Dios y no las tradiciones. Si un día no podemos celebrar Navidad, ¿qué va a pasar? Si no podemos celebrar esa tradición con la gente, con nuestros familiares, pero tenemos el Evangelio, la fuente de nuestra vida, la verdad de Dios en nosotros. Toda forma de definir lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, que sea según la Biblia y no según la tradición. Estoy solamente poniendo un ejemplo. Por supuesto que celebramos Navidad como una tradición muchas veces, pero que está en la palabra, ¿verdad? Pero que todo lo que nos defina, lo que somos, lo que hacemos, que sea según la Escritura. Si un día no puedes celebrar Navidad, eso no te define. Dice un pensamiento que ponía con una escritura en el carro, un lobo, no hay Navidad sin Cristo, ¿verdad? Puede haber una buena tradición, pero estar la revelación de Cristo ausente de esa tradición, como en muchos hogares, lamentablemente. Así que si vas a tener una tradición, que no te olvides que la fuente de tu autoridad es su palabra, su evangelio. Eso que Él nos ha dejado, que nos dice que somos salvos por gracia, que no tiene nada que ver si somos gentiles, ¿verdad? O si nacimos en México, ¿sí? Voy a terminar o cortamos o, a ver, déjenme ver. Tengo la conclusión y la tarea, a lo mejor podemos terminar. 3 minutos. No, me apuro. A ver. Nadie puede experimentar por sí mismo un cambio de actitud y perspectiva a menos que le sea revelado. Puedes conocer muchas tradiciones y practicarlas, no tener nada de malo por eso. Pero si quieres experimentar un cambio en tu vida, necesitas la revelación. Necesita Dios venir y presentarte a ti como Jesús se presentó a Pablo y le dijo, yo soy Jesús, pero me estás persiguiendo. La revelación de Dios nos lleva a conocer la profundidad de Él y comprender la ineficacia de la tradición. Hay que conocerlo, como dice la Biblia en Corintios, Pablo le dice a los Corintios, acerca del amor, la profundidad, la anchura, la longitud, ¿verdad? Del amor, de la profundidad. Eso solamente se conoce a través de su revelación. Podemos celebrar una buena tradición de cualquier índole en la iglesia, en la congregación, tú en tu familia, como familia, pero lo único que te va a cambiar es la revelación de Dios, porque ella nos lleva a conocer lo más profundo, dijo Pablo. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos más profundos y nos hace entender la ineficacia de la tradición. La revelación tiene que ver con una relación, es decir, sin relación no hay revelación. Dios inicia en las relaciones, o sea, Dios es el que tiene, ¿cómo se dice? Es el que comienza la iniciativa en una relación,
¿sí? No es que nosotros lo busquemos y lo hayamos hallado o lo hayamos amado primero. Él nos amó a nosotros. Él tuvo la iniciativa en esa relación. Así que sin una relación no hay revelación. Él comienza la relación y te revela lo que Él es. Así que sin relación no hay revelación. Si tú esperas conocer a Dios, si tú esperas que la tradición sea quebrantada en tu vida, esa autoridad de tradiciones que te hacen sentir por un momento bien y luego te cambian la perspectiva y no hay una relación fresca con Dios, no conocerás a Dios de ninguna manera. Le quitan su eficacia, ¿verdad? Le quitan la eficacia del Evangelio, que no se la pueden quitar, por supuesto. Más bien, impiden que fluya la vida de Dios, ¿verdad? Porque el Evangelio es vivo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Nadie puede cambiar por sí mismo un cambio de actitud, nadie puede experimentar, perdón, un cambio de actitud y perspectiva, a menos que le sea revelado. Pablo no podía experimentar ningún cambio, ninguna perspectiva, él veía lo mismo, él decía, estoy agradando a Dios, por causa de una tradición o de tradiciones aferradas, ¿verdad? En su corazón, que se habían convertido en una fuente de autoridad para él, pero que le habían llevado lejos de Dios. Sin embargo, Dios es bueno y Él llega a tiempo y le dijo, yo soy Jesús, ¿verdad? Al menos que le sea revelado. La revelación de Dios, dijimos, nos lleva a conocer la profundidad de Él y comprender la ineficacia de la tradición. Podemos aferrarnos a tantas cosas que a veces se vuelven una tradición en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que no son tradición, que las hemos convertido en tradición. Oraciones, ayunos, formas hasta de sentarnos o de cantar o de comenzar una reunión, ¿verdad? Pero que necesitamos saber que la única fuente de nuestra autoridad es su palabra, es su evangelio, tal y como Él lo entregó a través de quienes los entregó y por supuesto de su Espíritu Santo, por medio de la revelación. La revelación, dijimos, tiene que ver con una relación. Si no hay relación, pues no hay revelación. Sin relación no hay revelación. Ya tú tienes una relación con Él, dice Pablo, con Cristo, dice Pablo, le agradó a Dios revelar a su Hijo. A Dios le agrada revelártelo a ti para después revelárselo a otros a través de ti. Pero eso se da solamente a través de una relación. Es ahí cuando toda tradición se rompe, cuando dejas de pelear por cosas innecesarias, por si aquí aplaudimos o no aplaudimos, por si aquí nos vestimos de una forma o nos vestimos de otra, por si aquí comenzamos orando o cantando. Finalmente hay muchas tradiciones que hemos adoptado como personas, como iglesia, como ministerio, pero la única fuente de nuestra vida y de nuestra autoridad y de la gracia para nosotros es el Evangelio de Jesucristo, su palabra, ¿verdad? Así que tengo una tarea, pero antes quisiera yo, para aprovechar este momento, que hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Está bien? Algunas preguntas, algunas respuestas, algunos comentarios, algo que tú quieras aportar. Yo estoy seguro que tú tienes mucho que aportar. Puedes preguntar algo y si yo no te lo sé contestar ahora, a lo mejor alguien te lo contesta. Te lo contesta Salma, la hermana Ale, Rodolfo, los que estén conectados. ¿Alguien quiere compartir algo, hacer una pregunta? Es tu momento ahora. ¿No? Ok. No, A ver, dígame. nada más con relación a, como dice usted, ¿no? Que Dios ya nos tiene escogidos desde el vientre de nuestra mamá. Ajá. Pero yo digo que en cuanto a Pablo, sí se me hace sorprendente, ¿no? Que primero él era, bueno, cuando era Saulo, que perseguía a los cristianos, como dice usted, ya era una tradición. Y yo no sabía por qué. Yo decía, ay, ¿por qué Dios Dios le agradó a Saulo? Cuando él mató así a muchos cristianos, ¿no? Ya que después pues pagó las consecuencias de alguna forma, porque también él padeció persecución, estuvo pues en la cárcel, lo torturaron y pues padeció lo que él hizo
con muchos cristianos, ¿no? Que él los mató cuando él era Saulo. Y pues sí, a mí sí me impresiona la vida de Pablo, porque yo digo, pues sí, Dios, como dice usted, pero yo no sabía que él lo hacía por tradición, eso era lo que yo no sabía. Que obviamente pues estaba mal, ¿no? Pero pues él no lo entendía así. Sí, Hasta ahorita aprendí eso, ¿no? Que para él era una tradición y de alguna forma pues era bueno, ¿no? Que realmente eso no puede matar a las personas por la religión o por pues sí, ¿no? Que profesen, digo, pues está mal, pero Dios tenía un plan muy grande para Pablo. Eso es lo que me impresiona. Pero le digo, aprendí eso, que era una tradición, eso yo no lo sabía. las tradiciones de sus padres, dice, ¿verdad? O sea, todo eso que ellos habían aprendido, alguien interpretó de la palabra, lo convirtió en una tradición, solo era su interpretación. Dijo, así es, la ley es santa, es pura, es de Dios, es divina, pero no nos puede salvar. Sin embargo, ellos de eso sacaron una interpretación, lo hicieron una tradición y dijeron, como ellos, los fariseos, ¿verdad? Y algunos escribas de Marcos y de Mateo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y no quieren guardar la tradición de los ancianos? Ok, hermana, muy bien. A mí, ahorita que estaba usted hablando, yo pensé en Dios y alguien imagínense a alguien tratando de decirle a Dios, Señor, pero no te le aparezcas, no le hables, porque si él ha sido un asesino, ¿verdad? Y dice la Biblia, le agradó a Dios, ¿verdad? Hablarle, dijo, pues es que yo lo amo, ¿verdad? Eso dijo con todos nosotros. Eso es algo que a mí me sorprende, tan sencillo quizás, pero pensar que Dios nos ama de una manera incondicional, que alguien puede acusarnos y decir Dios, pero yo lo amo, yo vi a Jesucristo morir por él. Por eso él se nos revela, le agradó a Dios revelar a su hijo en nosotros. Muy bien, hermana Lilia, ¿alguien más? Yo quiero preguntar si hay alguna diferencia entre costumbre y tradición en cuanto hacia la Biblia o algo así. Vamos a regresar un poquito aquí a lo que yo tengo ahora. Y bueno, dice que la tradición tiene que ver con la apariencia y no con el interior, ¿verdad? A mí se me viene a la mente cuando hablamos de tradición, hablamos de acciones, de cosas que hacemos, ¿verdad? Y costumbres también son cosas que hacemos, pero son como más naturales. No tengo aquí, ¿cómo se puede decir? La diferencia de la costumbre y tradición, pero vemos que la tradición invalida el mandamiento. No puede ser una fuente de autoridad la tradición para nuestra vida. Vamos a pensar o vamos a ir a un diccionario si alguien nos ayuda, porque tenemos tiempo. Aunque en los diccionarios que yo encontré no hacen ninguna diferencia entre costumbre y tradición, ¿verdad? Algunas definiciones, en la mayoría de ellas, por lo menos busqué en 5. No anoté las definiciones como tal en mi cuaderno, solo anoté lo que lo que estudié acerca de la tradición. Pero vamos a buscarlo. Aparte de mí, si hay alguien que quiera aportar algo respecto de la pregunta de Abraham, puede hacerlo, ¿está bien? Mientras buscamos. Abdi. ¿Y cómo? Ok, a ver. Puede ser con este. ¿Eh? Hermanos, es que solamente tengo este micrófono. Solo quería comentar que la tradición tal vez tiene que ver con un ritual. Una costumbre es algo que acostumbras a hacer, o sea, con tu día a día, ¿no? Te bañas, te levantas a cierta hora, haces ejercicio. Y una tradición tiene que ver con un montaje, como si fuera casi un show. No sé, la Navidad es una tradición porque te vistes diferente, compras los regalos,
en tu cumpleaños tal vez es tradición que haya pastel, y si no hay ese pastel, a lo mejor te pones triste porque dices, híjoles, yo quería de ese sabor y no hay, y entonces ya no va a ser un cumpleaños igual y me voy a sentir triste y diferente y ya. Es una excelente pregunta y una excelente respuesta, ¿verdad que sí? ¿Sí escucharon, hermanos? ¿Sí? Ok, entonces la tradición, sobre todo las que estamos estudiando en la Biblia, tenían que ver, ¿No? tenían que ver con un ritual, ¿verdad? Ajá, a ver, Liz, ¿sí? Que a mí bueno, yo lo busqué en Google y a mí me salió que la tradición revela una forma de pensar o comportarse o hacer algo que durante muchos años las personas de una determinada comunidad, sociedad o familia han hecho de manera similar. Y en la costumbre me sale que es una práctica que practica un lugar o varios grupos de personas, es algo, una forma de comportarse o hacer algo que la sociedad ve como correcto. Dice, muy bien, Liz, gracias. Es una el segundo significado del concepto costumbre, como decías, tiene que ver con una manera habitual de comportarse, ¿verdad? De obrar de una persona. Es una costumbre. La tradición que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios y a la que se enfocó Yuri desde hace algunas clases, tomó en cuenta para enseñarnos Mateo 15 y Marcos capítulo 7, donde habla de tradición, donde decíamos que los fariseos y algunos escribas le preguntan al Señor y le dicen, ¿por qué algunos de tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, no se quieren lavar las manos? Pero decíamos que lavar las manos no tenía que ver con higiene. Es una costumbre que nosotros tenemos, que es buena, que es por higiene, ¿verdad? Pero ellos tenían una tradición y habían hecho de lavarse las manos un ritual. Y decían que, pues si te lavabas con las manos inmundas, no sucias, inmundas, te hacías inmundo, te hacías impuro. Y todo lo que tocaras, según la Biblia, pues era impuro, ¿no? Según la ley, ¿verdad? Entonces las mujeres, por ejemplo, eran impuras por algún tiempo, ¿sí? Pero en su menstruación, por ejemplo, ¿sí? Y tenían que pagar al templo, tenían que hacer un sacrificio, tenían que hacer alguna situación allí para poder ser consideradas puras, ¿sí? Precisamente, Abraham, las tradiciones de las que estamos hablando tienen que ver, perdón, como decía muy acertadamente, con un ritual, ¿verdad? Un ritual, una apariencia, un montaje, ¿sí? Y no con algo que se produce dentro del corazón por causa de la presencia de Cristo. Y la costumbre, pues no es algo que normalmente la gente hace. Se va y le da un beso a su esposa. Eso no es una tradición, es una costumbre de los hijos. No sé si eso esté claro. Liz, muy buena tu participación. ¿Alguien más que quiera aportar algo para apoyarnos? Si no, nos contestas, Abraham, a ver qué te pareció esto de Liz, lo que dijo Api. No, sí queda claro con las dos definiciones. Okay. Sí, ayuda a entender así cada uno. Ok, qué bueno que te ayudaron, o si te agrandamos la duda, pues luego ya tendríamos que seguir estudiando más, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias por preguntar, Abraham. Gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar, por favor? Ellos, hablando de las tradiciones, guardaban el sábado, pero le habían añadido algunas prácticas en el sábado. Por ejemplo, no caminar ciertos kilómetros. ¿Qué otra cosa? No escupir, no trabajar. Para ellos ya habían añadido al día sábado, como cuando los discípulos
recogen espigas el día de reposo. ¿Por qué lo hacen, verdad? Están rompiendo con una tradición. A ellos habían interpretado la palabra y su interpretación personal creó una tradición a lo largo de los años del judaísmo, pues, de su religión, y entonces querían que todos las cumplieran, pero estamos viendo que la fuente de nuestra autoridad no son esas tradiciones. Estamos viendo que eso tiene que ser quebrantado a través de una revelación, es lo único que rompe, que quebranta la tradición, una revelación de quién es Dios y quién es Dios. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguien más? No se callen, hermanos. Hablen. ¿Ya terminamos? ¿Ya descansaron? Ok. Cristo, bueno, voy hasta la primera parte. La revelación de Dios quebranta la tradición. Vimos las palabras clave para recordar lo que ustedes habían estudiado, lo que habíamos estudiado. Gálatas, la presentación de Pablo, el propósito de la carta. Hechos habla del llamado de Pablo. Vemos aquí unas palabras, Pablo, Gálatas, gracia, evangelio diferente, solo para que vayamos hilando todo el mensaje que hemos estado compartiendo y algunas cosas extras, como el trabajo diligente de los señores, en mala onda, ¿verdad? Porque bueno, ellos estaban llenos de tradiciones y tratando de respetar celosamente las tradiciones de sus padres. Y la debilidad de su carácter de los galos que no abonaban a esa situación en su mente y en su corazón de los fariseos. No ayudaban, no levantaban ninguna estructura para poder detener aquella gran mentira de tradición, ¿verdad? Y al ser inconstantes, impetuosos, impresionables, presionaban, ¿verdad? Nos impresionamos con cualquier cosa, aunque no sepamos su fuente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y luego dijimos que hay un solo evangelio, que no es ninguna persona, que se recibe por revelación, y que revelación es dejar al descubierto aquello que está escondido. Hasta que tienes un amigo, hasta que la persona es tu amigo, te dice lo que hay dentro de su corazón, ¿verdad? Es así, Dios te revela lo profundo de su corazón a través de una revelación. Entonces habla de una relación. Si no te llevas con él, pues no te va a platicar cosas que tienes que saber, que necesitas saber, ¿verdad? Y en el caso de Dios, como tu amigo y como tu Señor, si te lo revela en una relación, pues tienes que compartirlo. En el caso de otro amigo, pues no tienes que compartir. Celoso de las tradiciones, hay esperanza para los religiosos, legalistas. Ya vimos cómo se quebrantan las tradiciones, lo que son las tradiciones, cómo Cristo redefinió algunas perspectivas erróneas de ellos, de nosotros, y finalmente lo que es la revelación. Sin relación no hay sin revelación no hay relación, sin relación no hay revelación. Tarea, identifica algunas tradiciones en tu vida. Ya dijimos cuáles son las tradiciones, quedó claro, nos ayudaron. Describa cómo lo han definido usted. Hay tradiciones que te definen. ¿Le has dado la autoridad a esas tradiciones sobre tu vida? Te han definido y dices tú, no, es que yo me muero sin esa tradición. ¿Verdad? ¿Cuál es o cuál ha sido el resultado al darle autoridad a esa tradición? ¿En qué te convierte? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hace contigo? ¿Cómo opera? ¿Cómo te hace funcionar? ¿O qué cambios trae? Y luego finalmente dice, escriba qué le ha revelado Dios. Si usted tiene una revelación también, escriba. Esa es su tarea. ¿Ya la anotó? Llévesela. Envíela, por favor, vía WhatsApp para retroalimentar. No use 2 o 3 hojas. Por mucho use una, pero sea lo más resumido que pueda. Para no leer tanto, pues. ¿Sí? Sea lo más corto, lo más conveniente es menos de una hoja lo máximo, ¿va? Una cuartilla. Hasta aquí vamos a terminar y a dar gracias a Dios. Padre, gracias en esta noche por permitirnos compartir con tus hijos.
Gracias porque nos regalaron una hora de su tiempo. Oro para que descansen, que tengan una buena cena, un buen baño, una buena cama, un buen sueño, como dice tu palabra. En paz nos vamos a acostar, nos vamos así a dormir, porque solo tú nos has vivir confiados. Así que oramos dando gracias a Dios y bendecimos la vida de tus hijos, orando que esta semilla quede sembrada en nuestro corazón y produzca lo que tiene que producir en el tiempo y en la hora y con las personas que tenga que ser producida. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Si nadie tiene nada que decir, nos vemos el siguiente martes a las 7:15. No se le olviden enviarnos su tarea, por favor. Dios le bendiga mucho.